Nos encontramos a unos días de que arranque una de las citas más importantes de la música en Galicia, al menos la más grande en cuanto a evento de pago. Hablamos de Son do Camiño y en estos momentos ya en o Monte do Gozo de Santiago ya están las estructuras montadas, los operarios trabajando y está todo ultimándose para que el próximo jueves empiece allí la gran fiesta de la música. Y para ello vamos a tener antes aquí, para hablar de este evento, a Kim Martínez, el codirector del evento. ¿Qué tal, Kim? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Hay nervios ya? ¿O uno ya en la cuarta edición del evento, bueno, quinta contando con la de la pandemia, ya se ha acostumbrado a gestionar este gigante que es o Son do Camiño? Bueno, es una responsabilidad muy grande porque estamos hablando de 42.000 personas por día y es un evento que, bueno, pues estamos en el foco de todo, ¿no? Pero también es un evento que, bueno, pues casi todos los festivales necesitan como ese periodo de adaptación, por mucho que al principio hubiese sido ya un fenómeno desde el principio el festival. Y en ese periodo de adaptación también toca hacer como el análisis, ¿no? La evaluación un poco de todo el festival. Es un festival que surge un poco a raíz de cómo se venían desarrollando los distintos xacobeos y obedece un poco también a esa década xacobea, ¿no? Del año 2021, 22, 27 y 32. Y bueno, pues que crear en Galicia, en este caso a través de dos empresas gallegas, que nos unimos y en este caso la unión hace la fuerza y planteamos un proyecto que empezamos a trabajar desde el año 2015-2016, que pudimos presentar en el 2017 y que la primera edición fue en el 2018. Y sirvió también como un faro de captación también de un nuevo modelo de catalogación de lo que era el xacobeo, lo que es todo el fenómeno relacionado con el Camino de Santiago, y que sirvió también pues, unificar también ciertos criterios y planteamientos desde las instituciones fiscales para que muchas de las empresas pues, pudiesen participar, no solamente en el año xacobeo, sino en los previos, lo cual benefició mucho todo lo que ha sido la programación de xacobeo, porque fuimos ese faro, ese proyecto que llamó mucho la atención, con una comunicación, un plan de comunicación muy potente ya desde el primer minuto, y lo que hice fue pues, la llamada de esto de hay que ir, ¿no? Entonces hay que ir para el público, pero también hay que ir para las empresas, para las sociedades y también de alguna manera para bueno, pues entender que Galicia tiene una oportunidad ahora aprovechando este auge, ¿no? de esta secuencia de xacobeos que nos vienen y que realmente o Son do Camiño pues, fue una primera piedra de otras muchas que se han ido sucediendo y que ya existían también antes, porque hay eventos propios y hay eventos preexistentes en que seguían ya su propio camino, pero que Son do Camiño ayudó sin duda a poner también a Galicia un poco más en el mapa. Hablas de 42.000 personas al día. Es el evento musical de pago más importante que se hace en Galicia en cuanto a volumen, pero yo no sé si será el evento de pago más grande que se hace en Galicia, porque yo siempre pienso en el fútbol, no hay ningún estadio que tenga esa capacidad. Yo no sé si habrás pensado en eso, si existe algún evento en el que se pague entrada que entren 42.000 personas al día. Pues la verdad es que ahora lo estabas diciendo y ni en Balaídos ni en Riazor o en Riazor o en Balaídos pues entra esa gente, la verdad, y tampoco hay ninguna explanada donde entre lo mismo. El tema de que sea un festival de pago también cabe decir que bueno, es un festival que surge con una promoción y un concepto y estrategia de apoyar lo que es la afluencia de público, sobre todo en sectores como el turismo, a Galicia. Y bueno, pues el festival ha supuesto también una apuesta por estas empresas que lo hacemos. Estamos hablando de un presupuesto en torno a unos 8 millones de euros y que de los cuales pues tenemos un patrocinio institucional que está en el 26%, que siendo de pago hace ese patrocinio, lo que hace es que bajemos el precio comparado con otros festivales del mismo rango a nivel estatal, que evidentemente están muchísimo más caros, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hemos preferido es que ese patrocinio que repercuta en el precio para el público, lo cual ha llevado en que un precio más popular de repente vaya mucha más gente, puede ir mucha más gente, sobre todo en los periodos donde ha nacido todo esto. Crisis post-crisis, pandemia post-pandemia, inflación, ahora todo el tema de
de la guerra y todo esto, en que el poder adquisitivo de la gente pues realmente es importante. Entonces, seguir manteniendo en la medida de lo posible, dado que ha subido la vida para todos y para nosotros a nivel de producción ha subido también mucho, pero poder mantener esos precios y es como, bueno, pues hay un apoyo de patrocinio de un 26% del total, pero que repercute en el precio, ¿no? A la vista está, después de ver cómo se vendieron las entradas en los años anteriores y que cabría mucha más, o sea, iría mucha más gente si hubiera capacidad. Sí, bueno, lo que pasa es que también hay un punto ahí que, a ver, los espacios, nosotros queremos que la gente tenga el mayor grado de satisfacción, ¿no? A ver, no es por meter gente, sino que al final hay todo un plan de movilidad, la gente tiene que llegar a Monte do Gozo, tiene que salir de Monte do Gozo, tiene que estar cómoda, es decir, hemos hecho también algunos cambios que tienen que ver un poco precisamente con que la gente esté lo más cómoda posible, ¿no? Es decir, que ahora mismo los festivales no son como los de antes. O sea, los festivales ahora mismo son espacios de reunión, de convivencia, de relación, son espacios donde pues que la gente va para como casi motivo de vacaciones muchas veces, ¿no? Viendo el plano que ya se publicó en las redes sociales, me encuentro que este año los dos escenarios principales están pegados, le llamáis el escenario modelo Twin, como dos escenarios gemelos, hay una noria, hay una distribución diferente del espacio y elementos diferentes. Háblame de las novedades de este año y por qué. Bueno, a ver, la circulación otros años era como muy lateral, en el sentido de que había un escenario principal en el auditorio de Monte do Gozo y tenemos otro escenario pues ya fuera del auditorio. La circulación entre esos dos escenarios realmente era, bueno, pues nos generaba mucha tensión y además era bastante incómoda para la gente, porque también es impendiente y tal. Entonces lo que hemos decidido es, bueno, trabajar en vez de un movimiento lateral, trabajar un movimiento más vertical, es decir, de arriba a abajo. Tenemos un tercer escenario en la campa que está arriba y los dos escenarios principales están situados en el propio auditorio. Entonces, bueno, pues la gente lo que tiene es que simplemente desplazarse dentro del propio auditorio y enfocar hacia un escenario o hacia el otro, esquivando pues lo que son las sombras de los mixers y, bueno, pues todo lo que está, pero no tiene que salir del auditorio, con lo cual entendemos que es mucho más cómodo. Y lo de la noria, la verdad es que era algo que queríamos montar desde el primer año, luego se quedó ahí un poco en tierra de nadie. Esta es una noria nueva que de reciente fabricación y también obedece también a todo lo que está pasando un poco también con el fenómeno de redes, ¿no? Que parece que todo lo que, pues las fotos y tal. Nosotros teníamos las fotos, esas fotos de la gente, esa foto general, ¿no? De ese plano general de Monte do Gozo, pues la teníamos a través de nuestros fotógrafos que subían en unas grúas que tal, y ahora vamos a poder tener pues en rondas de 94 personas que van en la noria, pues cada 25 minutos que dura, pues vamos a tener pues distintas fotos de todo lo que es, bueno, pues la verdad es que queda espectacular con los dos escenarios. Ahora la foto ahora mismo es que todo lo que es la platea es toda una mole de escenario que realmente, bueno, pues con los grupos actuando y a ciertas horas y tal, con toda la iluminación y tal, va a quedar espectacular. Hablas de las redes sociales. Ya desde el principio, pero especialmente en la edición del año pasado, yo creo que se ha creado una especie de, digamos, de imagen de lo que podía ser la generación Osondo Camiño. Público entre 20 y 30 años, muy colorido, hasta con una estética, con la purpurina, con no sé qué. ¿Os sentís que existe ya una generación que asocia este festival a la gran fiesta del año, o sea, al evento de reunión, a ese acto social que en alguna ocasión habéis dicho vosotros refiriéndose a Osondo Camiño? Bueno, yo creo que, a ver, el cartel siempre obedece un poco a las cosechas del año, es decir, nosotros no contentamos al 100% a nadie, y sin embargo vamos contentando a pequeños targets o estilos, ¿no? Hay rock, pero no hay mucho rock, hay urbano y tampoco hay todo el urbano que nos piden, hay música pues indie, alternativa y tal, pues, es decir, hay electrónica, hay un poco de todo, porque lo que queremos precisamente es contentar a mucha gente. Eso al final genera también el que le gusta mucho un estilo, dice, joder, pues que no hay de lo mío, ¿no? Claro. Entonces, pero claro, como hay un poco de todo, al final, pues claro, estamos hablando de 42.000 personas, que hay que reunirnos en Galicia, que hay que traer a mucha gente, más de un 40% viene de fuera de Galicia. Entonces, bueno, al final generas pues toda
una línea de todo esto. Obedece a las cosechas artísticas realmente. Nosotros estamos muy atentos a lo que realmente está funcionando y que está escuchando la gente. Y luego intentamos también, bueno, pues acordarnos de ciertos nombres que estén en gira, que coincidan ese fin de semana y que puedan estar, ¿no? Y es cierto que se ha generado como un evento social, ¿no? Es decir, que o Son do Camiño al final estás en una... pues es el evento, el Gran Festival de Galicia. Yo, bueno, pues, el primer festival lo monté en el año 98, allí en Caldas de Reis, al lado de casa. Y desde entonces, mira lo que han cambiado todo el mundo de los festivales, ¿no? Que antes eran los grupos y ahora es como, si no vas a Son do Camiño, ¿sabes? Que ya hay que formar parte de esa generación que tú decías, pero que de alguna manera, pues ya no es solo música, ¿no? Claro, claro. Sí, yo creo que para el grueso de ese público más joven es eso, es lo que a lo mejor fue el Benicassim para mi generación, o lo que fue el Primavera Sound para la anterior, pero con su personalidad propia. Porque tú me hablas de las cosechas, pero aparte de la cosecha hay una intencionalidad de hacer las cosas de una determinada manera. El año pasado, en el concierto de Dani Martín dijo que le encantaba tocar en un sitio así, se veía que era algo nuevo para él y que ya estaba bien de que si esto, que si lo otro, que si reggaetón, que si indie, que la música era música, y se le veía como con ganas de decir ese discurso, un poco como viendo aquello, y eso es porque hay una intención de que las cosas sean así. Sí, de hecho, con Dani, o sea, hubo una conversación previa como por la hora, ¿no? Porque claro, decir, no, pues a ver, yo soy un cabeza de cartel y toco como demasiado temprano, ¿no? Y yo le comentaba, decir, realmente te va a encantar la foto que vas a ver, porque la foto que ven los artistas al final ve toda la gente que está como muy cercana, porque está como muy escalonada, entonces le ve la cara a todo el mundo y ve la expresión a todo el mundo. Entonces, claro, si es de noche tú ves cabezas, pero si es anocheciendo, aún tiene la visibilidad para que tu espectacularidad de luces funcione, pero le ves las caras a la gente. Entonces es muy emocionante, porque el concierto de Dani fue muy emocionante. Además tengo que agradecerle que realmente tuvo un cariño especial también con la organización. El año pasado para nosotros fue un año bastante complicado y él estuvo muy cariñoso desde el principio, lo entendió perfecto y luego cuando acabó el concierto dijo, tenía razón, realmente es muy emotivo vivir esto. Yo, es que ya no es el primer artista que me lo comenta y me dice, joder, es que es impresionante poder ver a todo el mundo como en ese plano tan cercano, ¿no? Porque parece que tienes a 40.000, o sea, tienes a 40.000 personas delante, pero si quieres los ves uno a uno a cada uno, ¿sabes? Porque no están, al estar en plano pierdes en la muchedumbre, pero estar en cuesta, vamos, en lo que es el auditorio, pues gana mucho, ¿no? Claro. Este año ese papel, a lo mejor de lo que fue Dani Martín el año pasado, podría ser Leiva, que también es un artista que se está introduciendo ahora mucho en el mundo de los festivales, pero sobre todo yo creo que hay una figura ahí que desborda y que va a desbordarlo todo, que es Aitana, ¿no? Que es una de las grandes figuras del pop español, y ese concierto yo no sé si va a ser, bueno, ya lo veremos, el concierto, por lo menos el de más fotos del festival seguro que va a ser. Sí, el momento de Aitana en la Noria va a ser complicado. Pero bueno, a ver, Aitana no es un artista de festival, como dice. No. O sea, a mí yo me encuentro con mucha gente y dice, ¿cómo pones Aitana? Esto no es... Dice, ahora también Son do Camiño ha perdido el miedo a programar artistas que puedan estar en un festival, porque al final hay que abrir un poco todo esto, ¿no? Aitana no iba a girar y Aitana, nosotros reconocemos que fue una apuesta desde el principio. Le ofrecimos a Aitana hacer un festival, no hacía festivales, no iba a hacer gira, no iba a tal, y a raíz de cerrar los Son do Camiño, luego hizo lo del Wanda y este concierto que va a hacer en Cantabria, pero en principio no lo iba a hacer. Una vez que preparó el concierto de Son do Camiño, pues se abrió a hacer otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que hay que perderle un poco el miedo y también significa que también hay muchas generaciones jóvenes que también nosotros queremos que se haga participar todo esto, porque también hay unas generaciones de padres que también quieren ir a un concierto y que pueda ser también para sus hijos, ¿no? Entonces, abrir ese espectro no como cantera de futuro, sino no solo, sino como también decir, esto es para todos, ¿no? Porque también a veces esa tendencia de catalogar los festivales como, bueno, pues lugares bueno, hasta peligrosos o perversos o nocturnos o tal, eso hay que sacarlo porque realmente son los nuevos actos sociales, son las nuevas verbenas modernas. Estamos hablando de que aquí
congregamos a la gente, buscamos el máximo grado de satisfacción para el público, por eso intentamos siempre mejorar y cambiar cosas y probar cosas, porque a veces no siempre aciertas, o sea, en los cambios que te planteas. Pero bueno, nuestra idea es un poco también siempre, pues con expertos, con técnicos y tal, y decir, oye, ¿de qué manera podemos darle una vuelta a esto y para funcionar? Y que sea, la gente que vuelva a casa, vuelva con, es decir, he vivido una experiencia, ¿no? Claro. Me imagino, por ejemplo, en el caso de Aitana, chicos y chicas muy jóvenes que van a ver a Aitana, pero a lo mejor su padre está viendo a Kaiser Chiefs y Vetusta Morla unas horas antes, ¿no? Y que el padre va a acabar viendo a Aitana y el niño va a acabar viendo a Kaiser Chiefs o a Vetusta Morla y se va a poder hacer un cruce que a lo mejor más de uno se lleva una sorpresa. Pues esto mira, me lo han comentado muchos padres, ¿no? Es decir, es la oportunidad de que ahora me toca a mí, Claro. ¿sabes? Ahora me toca a mi mamá y ahora me toca a mi hijo, ¿no? Entonces, incluso hay una excusa perfecta, pues algún chaval que me viene me dice, yo convencí a mi madre y a mi padre que viniesen, que me invitasen para ver a Bizarrap, porque así, para que así ellos vengan a Vetusto, vengan a Kaiser Chiefs. Claro. Entonces dice, bueno, pues esto es para todos, entonces hay un blanqueo ahí que está muy bien también, ¿no? ¿Sabes? Que es juntar a las generaciones. Sí. La verdad es que la imagen que queda, yo recuerdo el año pasado conciertos como, bueno, de Dani Martín, que fue un concierto intergeneracional total, pero por ejemplo me quedó como una imagen muy tierna en el concierto de Anuel, ver a madres con niñas de 12 años que llevaban como una especie de escalones que ponían para poder estar más altas. Claro. Y es algo que yo no había visto nunca en un festival de una manera tan potente. Claro. Bueno, pues eso, ¿no? Que buscamos también la multigeneracionalidad, el multiestilo de alguna manera, y bueno, y generando como un evento que también, a ver, es un evento que al final mueve 42.000 personas durante 3 días en una ciudad como Santiago. Pero Santiago ya no da más de sí, o sea, todos los alrededores de Santiago, mucha gente viene para hacer los planes de sus vacaciones respecto a Sondo Camiño, claro. Hay mucha gente que viene, bueno, pues en plan familiar, o sea, y en plan pandilla, ¿sabes? Yo lo veo mucho en plan de decir, bueno, ¿dónde quedamos? Pues ya quedamos en Sondo Camiño, ¿no? Y se ven sí. De un año a otro, pero ya en el Sondo Camiño, ya quedamos en el Sondo Camiño y entonces, y ahí los ves. Yo que ya te digo, llevo años ahí organizando festivales y veo pues la pandilla de Cambados, la pandilla de Mosté, la pandilla de Pontevedra, la pandilla de Santiago, y ves las pandillas que van pasando los años y siguen repitiendo en todos los festivals, ¿no? Bueno, hablábamos de eclecticismo, de esa apuesta para todos los públicos, pero claro, luego siempre aparece, como decías tú, los que le gusta a todo el mundo, pero algunos a los que no le gusta. Y aquí hay un anhelo de la gente del rock, porque tradicionalmente la idea de un festival pivotó alrededor de las guitarras, del rock, también de la electrónica, pero bueno, yo lo que más me llega es la gente que querría más rock en O Son do Camiño, como a lo mejor pasó en la primera y la segunda edición. ¿Qué les puedes decir tú desde Bueno, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo y de verdad es un anhelo. Es cierto que, a ver, montar un festival de 3 días, contentar a tanta gente, aunar a tanta gente, que coincidan y tal, es cierto que ha sido un poco esquivo las bandas de rock clásicas, o sea, las bandas más alternativas, que nos coincidan en las fechas que estamos haciendo el festival, ¿no? Siempre estamos, mira, las primeras ofertas que hacemos siempre son a bandas de rock. Y siempre estamos como empujando por ahí y al final es como que no nos da cuadrado en las giras, ¿no? Y además que muchas de las giras con el tema de la pandemia se han ido retrasando estos años. Es decir, que, claro, porque montar una gira, y te lo digo porque a mí también me toca, en la parte que me toca de organizarlas, tú tienes que organizarla con 2 años y medio antes, ¿no? De tal manera de que tienes que tener toda la escenografía, toda la logística, todo lo demás. Entonces, hace 2 años aún no se sabía realmente si se podía girar de una forma tal. Entonces, las grandes giras han arrancado como muy tarde, ¿no? Entonces, claro, nosotros empezamos a trabajar en la edición de O Son do Camiño del año que viene, ya estamos trabajando desde hace meses, ¿sabes? Entonces, porque tenemos que estar controlando un poco quién va a salir de gira, cómo va tal. Entonces, a ver, sí, ha sido como más esquivo el tema del rock. Y luego, que ha habido una demanda, hay una demanda que obedece al consumo de la gente, ¿no? Es decir, a mí, todo esto me gustaría que al final, dices, bueno, pues si no ponemos la música que está sonando en las plataformas de streaming ahora mismo y que está escuchando la gente,
A lo mejor tenemos unas grandísimas bandas de rock, pero no tenemos 42.000 personas, ¿no? Claro. Entonces, hay que buscar esa fórmula. Pero yo estoy de acuerdo en que quizás se puede ver que ha habido como una deriva hacia otros estilos y menos rock, pero habiendo rock este año, porque hay grandes bandas y grandes nombres que están ahí, yo creo que no vamos a ir, la intención no es ir por ahí. Claro. Vamos a intentar, de alguna manera, siempre preservar ese, sí, bueno, ese Killers, ¿no?, de la primera edición, ¿no? Claro, ¿tú De alguna manera. notas que existe una brecha generacional en esos estilos? Porque yo te confieso que pienso que a veces que sí que es obvio que esa brecha existe, ¿no? Entre, pues, por ejemplo, entre el rock y el reggaetón, pero el año pasado estando allí en Osando Camino yo lo empezaba a dudar, porque al final son públicos que se empiezan a contagiar y no sabes hasta qué punto puede acabar a uno gustándole lo del otro. Mira, esto yo una vez, que sabes que llevo muchos años en el tema de la música también, me hablan de la música independiente, la música indie, la música alternativa, y al final yo decía, pero esto es música, ¿no? Y es como hablar de la música española, o la música peruana, o la música americana. Ya es música todo, ¿no? Es decir, la música no tiene nacionalidad, la música lo que tiene es la capacidad de impactar, de generar experiencia y de generar emoción en la gente. Entonces, yo creo que muchas de estas catalogaciones, ¿no?, o etiquetas que le hemos ido dando, las nuevas generaciones no lo tienen. Escuchan música sin ningún tipo de complejos y te pasan de Linkin Park a Romeo Santos pasando por Maluma y no tienen ningún tipo de problema ni complejo ni de reconocerlo y además te la piden otra vez, ¿no? Entonces es una cosa como dices tú, ostras, igual los equivocados éramos nosotros, que vamos auténticos y de puristas y de repente, pues esto, la gente le ha perdido el miedo a escuchar la música de otra forma, ¿no? Y bueno, pues esas etiquetas también, que nosotros venimos de esos conceptos como medio de tribus urbanas, ¿no? Claro. De estilísticas y tal, y que parece que, bueno, pues que si eras una cosa no podía ser la otra, y si te gustaba la otra, de repente, cuando ibas de una determinada manera, ya tenías un conflicto interno. Bueno, no puedo decir que me gusta esto porque si no me va a crucificar. Claro. Y tal. Yo creo que esto, yo creo que esa, no sé, de alguna manera, homogeneidad y esa capacidad de absorción que ha tenido la gente y de sin complejos, ¿sabes? Universalidad de todo, pues nos ha beneficiado al tema de la música, claramente. Y ha beneficiado también a la industria. También. Y ha beneficiado a la industria y a todo lo que rodea la propia industria. Me refiero a que al popularizarse tanto, llegamos a mucha gente, mucha más gente que antes, y que la gente ha apostado por consumir música de otras formas, ¿no? Antes era como muy purista todo, los festivales eran para determinados targets de gente, catalogados ahí, de tal manera que tal, y ahora en festivales para todo el mundo. Entonces, claro, yo, por ejemplo, el precio medio de un ticket en Sondo Camiño son 90 euros, ¿no? 90 euros, como decía, gracias a que tenemos un 26% de patrocinio, ¿no? Que ahí con eso lo aprovechamos para bajar el precio y que vaya más gente. Pero claro, de esos 90 euros, cuando hacemos la cuenta, mira, un 66%, o sea, lo que sea de los 90 euros, 60 euros van para producción. Tanto producción directa del propio festival, escenarios, equipamientos eléctricos, todo lo que conlleva la producción de un festival, que ahí no hay ni un CENAE ni epígrafe relacionado con la música. Y también toda la parte de producción artística. O sea, el artista cuando llega, pues tiene que llegar a un avión, tiene que llegar... entonces, todo eso va para sectores relacionados con turismo, con la logística, medios de comunicación, transportes, etcétera, etcétera. Pero es que el consumo que hemos estudiado, el consumo que medio por el asistente en Sondo Camiño está en 500 euros. Entonces, fíjate que si esto es bueno lo que ha pasado, esta universalidad de la música, que con 30 euros que van para la música, se están generando 500. 500 por 42.000. Más, en el caso de Sondo Camiño, superamos un 70 millones de repercusión mediática. Estamos hablando de que, por ejemplo, en términos de patrocinio, con un 2,7% del patrocinio, alcanzamos un volumen de negocio de 90 millones de euros. Que esto es economía que se genera alrededor de todo esto, pero también se genera porque se ha puesto de moda, se ha
universalizado, se ha puesto como algo de consumo habitual lo que es los festivales, ¿no? Y el caso de Son do Camiño es muy significativo porque claro, al final es un foco de atracción, es el gran festival que ha quedado en Galicia, bueno, pues 42.000 personas, hablamos de que tampoco hay tantos espacios donde meter 42.000 personas en Galicia, claro. Es muy simbólico además, es el final del camino. Nosotros cuando hablábamos del proyecto, el concepto de un Son do Camiño y el concepto de final del camino, pensábamos también decir que Galicia también debe de ser el lugar también de la llegada y también de la reflexión, ¿no? Es decir, el Camino de Santiago, al final, la gente hace el camino. ¿Cómo hace el camino? Pues hace el camino, pues decide cómo hacerlo, en qué hacerlo, dónde parar, con quién hacerlo, y al final del camino te encuentras con que, bueno, debe de ser un espacio de reflexión. Y yo creo que Galicia tiene una oportunidad, de la misma manera que en Davos se habla de economía, en Kioto se habla de medio ambiente, a lo mejor en Galicia tenemos que hablar del pensamiento hacia dónde va el resto del mundo, ¿no? Generar esos focos, esos faros, esas atracciones, realmente también es una oportunidad para Galicia. Y la música y la cultura, que es lo único que no nos pueden quitar, porque nos pueden quitar la automoción, el naval, la minería, no sé qué, no sé cuánto, pero la cultura no la pueden quitar, porque forma parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio y todo lo demás. Entonces, esa capacidad de atracción, yo creo que no solo Son do Camiño, sino todas las programaciones que ha ido habiendo de carácter cultural como atracción y generando también esa vinculación al patrimonio y al turismo, ostras, al final nos distingue y creo que es una muy buena oportunidad. Y yo lo veo que trabajo mucho, bueno, pues sobre todo en Latinoamérica, como tal, y esa ascendencia que ha habido de la emigración, de esa galleguidad, con esa vinculación sentimental y emocional a lo que es Galicia, lo podemos aprovechar a nuestro favor, sobre todo en estos momentos en que toda ayuda es poca para salir de la que nos está cayendo, ¿no? Bueno, ya vamos a ir terminando, pero quería hablar del cartel, ¿no? Porque hemos hablado de los grandes nombres, Leiva, Aitana, Bizarrap, lo has mencionado tú, está también por ahí Maluma, que va a ser un concierto grande, bueno, que son artistas que más o menos todo el mundo conoce. Sí. Pero ahora me gustaría que me dijeras tú los tapados. O sea, ¿qué artistas que no tienen ese poder de atracción al público, que a lo mejor el que esté por ahí un poco despistado y vaya a verlo, se va a quedar flipado con lo que ve? Bueno, mira, hicimos una apuesta por estos dos genios que son Galician Army, Alberto y Sergio, que se han atrevido con este disco que acaban de sacar, sí, que se llama Nos, que realmente con esas remezclas y que yo creo que van a ser una sensación este Son do Camiño, porque va a ser como esas canciones que conocemos, tanto de Iván, de Xoel, de Luana Lubre, tal, porque han hecho un disco que a mí me parece maravilloso y que realmente yo creo que va a sorprender mucho, ¿no? A ver, yo creo que hay también artistas, por ejemplo, mira, una Mavica, ¿no? Que es una chica que es de Cartagena, que vive en Londres, que ya tiene sus seguidores y tal, y que está presentando su nuevo disco ahora, y sus nuevas canciones y tal, y está afincada en Londres, y que yo conocí en Ciudad de México. Yo tengo una anécdota muy buena, porque resulta que la había visto y la había escrito hacía unos años, y de repente me encontré en un bar, estaba con Carlos Sández allí, y me dice, no, yo me llamo Mavica y tal, y digo yo, coño, pues a ti te escribí hace un par de años, y eres tú el que me escribiste, y yo, pero no me contestaste, ¿no? Y empezamos a hablar, y a raíz de eso, pues está en Son do Camiño, y bueno, pero todas estas bandas pequeñas que realmente para nosotros es como el talento que viene, ¿no? Y hay que darle como la oportunidad, porque es nuestra materia prima, ¿sabes? Entonces, yo creo que llegar temprano y ver las distintas propuestas, con ese miedo también de ese respeto que le tiene la gente a estos grandes escenarios, porque llegan y bueno, pues están jugando mucho, ¿no? Yo creo que es esa capa baja, ¿no? de la pirámide del cartel, a mí es la que más me atrae, ¿no? Porque todo lo demás, al final ya vienes condicionado, porque bueno, pues tanto en YouTube como en las redes has visto ya de qué va todo esto, ¿no? Y evidentemente va a haber conciertos muy especiales para mucha gente, como puede ser el caso de Aitana, como decía, o hablábamos antes, ¿no? Que va a ser como muy especial. Wolf Mother es una banda que yo creo o Al G, ¿no? Que particularmente a mí me tira mucho. Kaiser Chiefs tenemos ahí como de nuestra época ahí, eso ahí. Y bueno, pues yo creo que hay cosas que para todo el mundo, como decía, que no todo para todo el mundo, pero un poco para todo el mundo, ¿no? Claro. Si echas la mirada atrás de las otras ediciones,
¿Qué concierto recuerdas de cada una de ellas? O sea, el concierto de estos de... uf, Bueno, a mí me encantó el concierto de Lenny Kravitz en la primera edición y de Killers. La verdad es que ambos fueron, o sea, incluso con el nerviosismo que había en la primera edición, de ver tanta gente, fue muy emocionante. Sin duda el Dani Martín el año pasado. Fue un concierto emocionante. Yo creo que mucha gente nos emocionamos y yo reconozco que no soy fan de Dani Martín, pero ese concierto fue muy especial, ¿no? Sí. El concierto de Vetusta Morla, también en la segunda edición, fue un concierto de valientes, ¿sabes? Fue una cosa que también muy chula. Bueno, a ver, espectacular. David Guetta estuvo espectacular. Cuando bueno, pues, todo lo que es la parte electrónica, Martin Garrix también estuvo, la verdad es que estuvo muy bien. tuvisteis a Rosalía. Y Rosalía. En el momento del despegue. Eso, Es verdad, Rosalía también. Bueno, yo creo que Rosalía, sí, bueno, Rosalía en aquel momento además. Rosalía creo que fue como fue la antesala de lo que luego fue Rosalía, ¿no? Porque pillamos a Rosalía como ahí saliendo. Yo creo que además fue el primero o el segundo concierto que hizo. Y bueno, también fue muy emotivo, la verdad es que sí. Claro. Sí, sí. Bueno, pues nada, King, muchos ánimos, muchas fuerzas para lo que resta. Van a venir días muy duros. ¿Cuánto dormís habitualmente los días que se hace? Pero yo es una pregunta que me hago. ¿Esta gente dormirá? Sí, no, a ver, dormir, mira, esos días es, empiezas a mirar en la aplicación los pasos que das y las botellas de agua que vas bebiendo, porque claro, es un estrés, siempre está pasando algo. Por suerte, a ver, tenemos ahí como, bueno, pues un equipo maravilloso, tanto el equipo de Brindenoise como de Esmerarte, y que estamos trabajando, la suma de los dos superamos las 80 personas fijas todo el año. Y luego tenemos un equipo de 1000 personas que contratamos directamente para el festival. Y nosotros, y con todas las empresas estamos hablando de 4000. Entonces 4000 se reparte la responsabilidad entre estos 4000 y aún así se duerme poco, pero es cierto de que, bueno, pues cuando tienes equipo y cuando lo vas repartiendo, pues al final, bueno, pues descansas poco porque también yo creo que hay un punto ahí como que hay que estar como atentos a todo, ¿no? Claro. Bueno, pues nada, muchas energías para ti, para los 4000 que te van a acompañar y que sea un gran éxito este año, que seguramente lo vaya a ser. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros y aquí estamos. Muchas gracias.